hay un grupo organizador, el grupo organizador está trabajando para determinar el lugar donde se va a hacer y se están estudiando varios factores. Pero fundamentalmente cualquier persona que esté ya registrada para votar, no importa dónde, o sea, puede estar registrado para votar en la Colonia Tovar o en Chile o en Italia o aquí en Boston, cualquier persona que ya esté registrada para votar puede participar en el plebiscito. ¿Qué requiere? Requiere o la cédula o el pasaporte, incluso si están vencidos. Si el pasaporte o la cédula lo pueden presentar, nosotros verificamos que ustedes están inscritos en el registro electoral y se les va a permitir participar en el plebiscito. Tenemos una idea clara y ahorita en el video se va a mostrar también un poquito más de información con relación a cuáles son las preguntas del plebiscito. Ahora, yo formo parte también, déjenme hablarles un poquito porque hay mucha gente aquí que no sabe quién soy yo. Yo soy Julio Enríquez, soy un abogado de inmigración acá en Boston, pero también trabajo como el coordinador internacional de Foro Penal, la organización venezolana. Y Foro Penal está haciendo un llamado a que la gente participe en el plebiscito. Ahora, este plebiscito tiene un montón de variables. O sea, hay variables políticas, hay variables de resistencia social, hay variables de derechos. Y Foro Penal, como organización, está invitando a la gente a participar en esto porque consideramos que hay una violación clarísima al derecho a la participación electoral. El hecho de que sabemos que el año pasado debimos haber hecho un referéndum revocatorio y no se permitió. Debieron haber un montón de elecciones que no ocurrieron, elecciones regionales y locales. Por eso hay una violación clarísima al derecho de la participación electoral y este plebiscito es uno de los mecanismos para tratar de salvaguardar ese derecho, ¿no? y demostrar de una forma muy clara cuál es la voluntad de la gente, cuál es la intención real de las mayorías en Venezuela. Y por supuesto todos tenemos una noción de que no se corresponden con la narrativa del gobierno, y precisamente por eso es que no han permitido hacer elecciones. Entonces, bueno, acá en Boston va a haber un centro de votaciones. Las personas que, como dije, no tienen que estar inscritas acá en Boston para votar, típicamente para las elecciones en general, cuando son organizadas por el gobierno, esto no es organizado por el gobierno, se hacen en los consulados. Y los consulados, por ejemplo, el consulado de Boston tiene una jurisdicción sobre una serie de estados. New Hampshire, Maine, Rhode Island y Massachusetts, si no me equivoco. Ahora, Vermont, que está aquí cerca, vota en Nueva York. No sé por qué. Los consulados venezolanos decidieron que así, que si tú estás en Vermont no tienes que ir para Boston, sino para Nueva York. Pero bueno, una de las ventajas de la organización, de esta fórmula de organización, es que quien esté en Vermont no tiene que ir a Nueva York, puede venir a Boston si quiere. Y también a estas alturas todavía, como esto es tan reciente, todavía no se ha definido todas las ciudades que van a participar. Ya sabemos que Boston es una de las ciudades que va a participar, eso está claro. Lo que no sabemos es si van a haber ciudades adicionales, de pronto incluso dentro de Nueva Inglaterra, que también van a tener un centro para que la gente pueda participar. Y tan pronto tengamos información, y es bueno también que anoten su información acá, a su email, vamos a tratar de enviarles a ustedes información, de modo que si saben que alguien, por ejemplo, alguien que esté en Rhode Island o en Maine, si se abre alguna alternativa adicional para que se pueda participar allí, pues se los vamos a hacer saber. Bueno, hay una cosa que pasó esta mañana y que todos sabemos. Estamos bien... bueno, hay millones de preguntas y yo creo que hay muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Y es que Leopoldo López ya no está en Ramo Verde. Leopoldo López está en su casa con su esposa y su chamo. Esto es muy significativo, pero realmente no sabemos qué significa. Hay
desde el punto de vista del gobierno, hay como que dos vertientes, ¿no? Dos comentarios que hasta ahora o antes de entrar acá yo había visto, y cada segundo salen más cosas, pero antes de entrar acá yo había visto dos comentarios de parte del gobierno como tratando de explicar de dónde viene esta cuestión de que Leopoldo ya no está en Ramo Verde, sino que ahora está casa por cárcel. No lo han liberado, esto es importante entender. No hay liberación de Leopoldo. Leopoldo López no está libre. Él sigue siendo hoy en día un preso político. Él es ahora todavía un preso político, pero está en su casa, como por ejemplo Antonio Ledesma. O como Daniel Ceballos, que estuvo en su casa por un tiempito y después lo regresaron a Ramo Verde. Pero las dos cuestiones que ha dicho el gobierno son, primero, la sentencia, que no hemos visto la sentencia completa, no la han publicado, pero salió un extracto de la sentencia que la dictó Michael Moreno, el mismo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que también es presidente de la Sala Penal, que indica que hay ciertas irregularidades procesales y que hay una situación de salud del Leopoldo López y que en base a las irregularidades procesales, que no explica qué son, y la situación de salud, que tampoco explica qué es, se tomó la decisión de que se cambie la medida de privativa de libertad y se vaya para su casa. Bueno, esa es la decisión o sea, lo que sabemos hasta ahora de la decisión del tribunal. Por otro lado, Delcy Rodríguez y varias personas dentro del gobierno, como el ministro Villegas, han mostrado un documento que sacó una cosa que llaman ellos la Comisión de la Verdad. Que fue un parapeto que ellos inventaron en un momento dado. Invitaron a la oposición no participó, y ellos igual la hicieron, sin más nadie. Y sacaron un comunicado. En ese comunicado ellos indicaban que recomendaban a las autoridades judiciales que a las personas que están privadas de libertad, a los presos políticos fundamentalmente, se les cambiaran las medidas privativas de libertad, que les dieran medidas como esta, por ejemplo, medidas humanitarias que les permitieran tener casa por cárcel y cuestiones similares, o que los pudieran juzgar en libertad. Entonces, lo que están fundamentalmente sugiriendo es que el Tribunal Supremo está tomando en cuenta la sugerencia de la Comisión de la Verdad. Si esto es así, sería una ratificación de que esto es una decisión política. Obviamente todos sabemos que esto es una decisión política, que no tiene una fundamentación legal, que muchas de las decisiones realmente en Venezuela el órgano judicial toma decisiones políticas y no basados en la ley. Pero bueno, creo que esto sería un argumento más para ratificar que esto es una decisión política, ¿no? Si en realidad lo que están haciendo es tomando en cuenta, el Tribunal Supremo de Justicia lo que está haciendo es tomando en cuenta una recomendación de un organismo político como la Comisión de la Verdad, entonces están tomando una decisión política, no una decisión judicial basada en la ley. Pero bueno, eso es desde el punto de vista de lo que ha dicho el gobierno hasta ahora, que yo sepa, a lo mejor ya han dicho más cosas y no me he enterado, con relación al tema de Leopoldo López, no se sabe más nada. Ahora, la oposición, del lado de la oposición, realmente no hay mucha información. Esto es algo que no podemos dar una explicación por qué pasó esto. Hay negociación tras bastidores, no sabemos. O sea, y es importante también que no lleguemos a conclusiones ni que empecemos a retransmitir mensajes de WhatsApp. Por ejemplo, yo formo parte de Foro Penal y me llegaron un montón de mensajes diciendo Alfredo Romero dice no sé qué, de unos mensajes que supuestamente había dicho Alfredo Romero con relación al tema. Y Alfredo Romero no dijo eso, no eran mensajes de Alfredo Romero. Eran mensajes políticos o sea, yo ni siquiera estaba en desacuerdo con lo que decía el mensaje, pero no eran de Alfredo Romero. Entonces, creo que es importante que tengamos mucha cautela al apurarnos a llegar a conclusiones y apurarnos a estar convencidos de que esto es lo que está pasando o aquello, basado sobre todo en comentarios de WhatsApp que se retuitean y dicen fulanito dice tal cosa. Pero bueno, el mensaje que quiero dar con relación a esto es: hay muchísimas más preguntas que respuestas, no sabemos qué es lo que está pasando, pero mi percepción personal es que esto es un paso en la dirección correcta.
lo que se está haciendo está surtiendo efecto. Hay una cuestión que llaman la teoría de juegos, y bueno, es súper complicado, yo no necesariamente lo entiendo muy bien, pero una de las cuestiones de la teoría de juegos es que tú tienes que, una de las estrategias principales que tú tienes cuando tienes un contrincante, cuando tienes a una persona enfrente a ti que los dos tienen objetivos contrapuestos, es que tienes que generar mecanismos para que esa otra persona se vea obligada a tomar ciertas decisiones, que se vea obligada a que se vea encajonada y que no tenga sino tomar cierta alternativa, y que tú puedas prever cuál va a ser esa decisión y encajonarlo, ¿no? Y de pronto la presión que se ha puesto en la calle, la presión que ha puesto las manifestaciones, la presión que se ha puesto desde el punto de vista internacional también, ha hecho que el gobierno se encajone y que no tengan que buscar vías para de pronto, esto es como una olla de presión y la olla de presión ha ido aumentando. Y el gobierno tiene que buscar, tiene que buscar ciertas formas de válvulas de escape. Mi percepción es que esto es una fórmula de válvula de escape de parte del gobierno. Sin embargo, también como percepción personal, creo que esto juega muchísimo a favor de la oposición en general, y no creo que uno de los resultados vaya a ser bajo ninguna circunstancia que la calle se enfríe, por ejemplo, que la gente deje de protestar, o que la gente deje de reclamar sus derechos, o que la gente se le olvide que todavía hay 431 presos políticos hoy en día. Creo que eso no va a ser el resultado, sino absolutamente lo contrario. Creo que va a aumentar la participación de la gente en la calle. Entonces, en ese sentido, creo que es un trámite, y creo que tenemos que entenderlo así y que tenemos que celebrarlo, pero con perspectiva, sabiendo que lo que falta es muchísimo y que vamos por el camino que debemos seguir porque lo hemos empujado y está ahí. Esto es, hasta cierta forma, una de las conclusiones que están cediendo en ciertas áreas. Bueno, eso en relación al tema de Leopoldo, ¿no? Ok, es una pregunta bien importante porque hay una figura bien clara en Venezuela que se llama el referéndum. El referéndum es vinculante, obliga, la decisión que se tome en un referéndum obliga a las autoridades a seguir esa decisión. Entre comillas, ¿no? En el pasado han hecho referéndum que no han seguido, pero legalmente ese es el resultado. El resultado de un plebiscito no es vinculante. Quiere decir que lo que se determine en esta elección plebiscitaria no obliga a nadie. ¿Qué pasa? Esto es una decisión política, realmente, ¿no? Y es una decisión también de defensa de derechos. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha negado yo no quise nada. Aló. El gobierno se ha negado a realizar estas elecciones que tiene una obligación de hacer. Al haberse negado el gobierno, realmente son pocas las alternativas. La oposición y los grupos que están en defensa de los derechos en Venezuela tienen una situación muy complicada cuando las autoridades tienen la obligación de defender los derechos, cuando las autoridades que están allí supuestamente para cumplir con un rol son precisamente el obstáculo para ellos, ¿no? O sea, los defensores de la seguridad son los que están matando gente en la calle, el defensor del pueblo es el que está ayudando a investigar mecanismos para enjuiciar a personas que están manifestando. Entonces hay que buscar alternativas, y esto es fundamentalmente una alternativa. ¿Qué cumple esta alternativa? Bueno, desde el punto de vista de derechos, es una manifestación del pueblo. O sea, el pueblo puede hacer una manifestación electoral de esa forma, ¿no? Y tal, esto es nuestra posición. Nosotros, y este número 20 de personas, no sabemos cuántas personas van a participar, pero obviamente el objetivo es que sea el mayor número posible.
tenemos esta posición. Y eso es importantísimo, sobre todo en el marco de que 14 días más tarde viene una potencialmente. Ahora sí, bueno, vamos, esperemos. Supuestamente viene una Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente, pues a todas luces no cumple con los requisitos de lo que debiera ser una Asamblea Nacional Constituyente, porque no se hizo un referéndum convocatorio, la gente no salió a votar si quería o no la Asamblea Nacional Constituyente. Como eso no ocurrió, pues las personas que se van a contar allí ese día son personas que, como el presidente ya lo ha dicho de forma también inconstitucional e ilegal, son personas que de pronto son funcionarios públicos y están obligando a los funcionarios públicos a votar, y no sabemos cuántas personas potencialmente van a participar en lo que tampoco sabemos si va a ocurrir, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Pero si previamente a eso tenemos un número significativo de personas, 8 millones, 10 millones de personas, que salgan a votar y que digan en el plebiscito, nosotros no queremos una Asamblea Nacional Constituyente, es un mensaje clarísimo, ¿no? Y es fundamentalmente eso lo que trae, es un mensaje del pueblo que trae una presión interna y externa, trae presión, y mucha gente dice que es algo simbólico. Sí, es algo simbólico, pero también tiene una fortaleza política y en la vida real muy palpable, ¿no? El gobierno siempre tiene una narrativa, y esa narrativa se basa en esconder la verdad. Esto es un mecanismo de prenderle una luz a la verdad. O sea, decir, bueno, mira, tú estás diciendo que la gente está apoyando la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí hay una demostración inequívoca de que no es así. Entonces, bueno, desde el punto de vista legal, ¿qué consecuencias legales trae? No hay consecuencias legales en Venezuela. Es un país donde no hay Estado de Derecho, donde realmente no existe Estado de Derecho, por lo tanto, las consecuencias legales son lo que se le ocurra a ellos que son, ¿no? En la práctica es una situación muy complicada, y hasta que no se restablezca el Estado de Derecho, el tema de las consecuencias legales de ciertos actos es siempre subjetivo. Pero bueno, sí me gustaría ahorita, sí, cuéntame, ¿cómo estás? Mi pregunta era que había estado en el momento de escuchar, entonces, pero no como que también salió de los programas, Pues, francamente no lo sé. Yo vi varios tweets que decían que John Goycochea habían salido de personas de varios periodistas. También vi tweets de personas indicando, al mediodía justamente vi un tweet de una persona indicando, todavía no han salido nadie. O sea, la única persona que ha salido de detención, el único preso político que ha salido hoy es Leopoldo López, que ha salido de detención. Sigue siendo preso político porque está todavía en prisión, en casa por cárcel, pero el único que ha salido es Leopoldo López. Eso lo vi al mediodía. Pero me indican que después sí otras personas ratificaron que John Goycochea y que los 14 polichacados habían salido. No sé si salieron o no lo puedo verificar. Sí, hay muchos reportes de que Sergio Novelli lo dijo, y varios periodistas lo dijeron, pero yo no he visto una foto. O sea, yo vi una foto de Leopoldo López con una bandera parada en la puerta de su casa y con su chamo. Es evidente, él salió. Pero a John Goycochea no lo he visto libre. A los polichacados, los que son 14, son personas que tienen boletas de excarcelación desde hace meses, años en algunos casos, que el juez dijo, usted ya no tiene por qué estar preso. Y los tribunales dijeron, los agentes del SEBIN que los tienen presos dijeron, te quedas preso igual. No nos importa lo que diga la boleta de excarcelación, tú igual te quedas preso. Que es el caso de estos 14 polichacados y de John Goycochea también. Las concretas, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que van a estar en el plebiscito? Son 3 preguntas. La primera fundamentalmente se refiere a si usted... Mira, las tengo acá. No tengo que usar mi memoria.
rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela. Todo el mundo tiene que responder o sí o no. Demanda a la Fuerza Armada Nacional, esta es la 2, y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del 99 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. Y la 3, aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como a la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional. La pregunta 1 es bastante clara, la 2 y la 3 de pronto tienen una carga un poquito más compleja, pero bueno, esas son las preguntas del referendo. Creo que es buena idea también que hagamos ya que cerremos este tema del referéndum por ahorita y al final podemos abrirlo a preguntas y respuestas y lo podemos hacer bastante más fluido. Una pregunta por acá. Todos sabemos, a partir del episodio de la lista Tascón, pues todas las nefastas consecuencias que eso le trajo a muchos venezolanos. En este caso sé que han protegido, la oposición también se ha movido mucho y ha enfocado sus esfuerzos en proteger y en resguardar la identidad de los votantes. Quisiera saber si en esta oportunidad se tiene planteado eso, cómo se va a manejar, porque entonces, bueno, hablabas tú de los funcionarios públicos que están siendo obligados a votar por la constituyente. Entonces, ese mismo funcionario público que de repente uno dice, bueno, pero es que el país está primero, la patria está primero, además todos lo estamos pasando mal, sí, pero ese es el sueldo que le permite la sustentación de los gastos de su familia. Si ese funcionario público va a votar, entonces, bueno, se está tirando literalmente por un barranco, pues al exponer su posición, que sabemos todo y no creo que haya falta de explicarlo mucho acá, que estamos en un régimen que lo que le falta es medio centímetro para que sea dictadura, pues. Entonces, ¿cuál es el plan? No, digo que no sea oficial, o sea, que sigue siendo, porque además es un presidente que fue electo supuestamente y que ganó, o sea, que lo que falta es nada para decir que desconocen el poder electoral y todos los procesos electorales. ¿Qué plan se tiene para resguardar la identidad de quienes participen en el plebiscito? Visto esto de cara a que si esa información se filtra, pues entonces quizás la solución sea el parte del problema y no, o sea, la acción sea parte del problema y no de la solución. Claro, no, y es súper razonable ese comentario. Ahora, igual quiero clarificar, yo no hablo en nombre de la MUD, yo no soy representante de la MUD ni tal. En cualquier caso hablo en nombre de Foro Penal, que es una de las organizaciones que ha llamado a que es una de las organizaciones que ha llamado a que se haga el plebiscito. Ahora, por ejemplo, el firmazo. El firmazo tenía un objetivo concreto, verificar, que el CNE verificara que las firmas de las personas eran en efecto esas personas que habían firmado, que están registrados, y se tenía que entregar esa lista al CNE para que el CNE verificara que en efecto esas eran las personas que habían firmado y que tenían un objetivo dentro del marco de los organismos del gobierno. Esto no tiene los cuadernos electorales no se le van a entregar a ningún organismo del gobierno. No va a haber ninguna vinculación con el gobierno, bajo ninguna circunstancia. Y por lo tanto, no hay ninguna intención de compartir información con ellos. Y bueno, paralelo a eso, acá, por ejemplo, en Boston, una de las cosas que vamos a hacer es recopilar información de los venezolanos que están acá, pero que también es paralelo a esto, ¿no? Esto es decir, tú puedes participar y tú dices, a mí no me da la gana de dar mi mail y de dar mi nombre a esta base de datos. Está bien, pero puedes votar sin hacerlo. Pero obviamente lo estamos haciendo, va a haber una recolección de datos para tener una idea de cuántos venezolanos habemos acá que no sabemos. O sea, en 2014 hacia acá, el número de migrantes venezolanos hacia Estados Unidos ha aumentado a niveles
nunca visto. O sea, las masas de venezolanos que han salido del país por múltiples motivos son números que nunca habíamos visto en Venezuela. Entonces, por supuesto, ahora no sabemos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema de inmigración.